Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y sobre todo, de mucho amor propio. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me parece fascinante y que, estoy segura, resuena en lo más profundo de nuestros corazones, el amor, pero no cualquier tipo de amor, el amor con condiciones. Y ojo, cuando digo condiciones, no me refiero a la lista de exigencias absurdas que a veces vemos por ahí. Hoy vamos a hablar de las condiciones que realmente importan, esas que nos definen, que nos hacen crecer y que son la base de una relación sana y duradera. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que realmente buscamos en el amor? ¿Qué es lo que esperamos encontrar en esa persona especial? Y lo más importante, ¿qué estamos dispuestos a ofrecer a cambio? Creo que la respuesta a estas preguntas es crucial para entender el tema que vamos a explorar. Hoy, inspirado en las palabras de la talentosísima Demet Özdemir, nos adentraremos en la idea de que el amor con condiciones exige existencia, no regalos. Intrigante, ¿verdad? Así que sin más preámbulos los invito a que se acomoden, que se pongan cómodos, y que abran sus mentes y sus corazones, porque hoy vamos a desentrañar este concepto juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, si les gusta el contenido, a dejar su pulgar arriba. Empecemos. El primer punto crucial que quiero tocar es la diferencia entre el amor condicionado superficial y el amor condicionado auténtico. A menudo confundimos el amor con un intercambio de favores, de regalos materiales o de promesas vacías. Pensamos que el amor se construye sobre la aprobación constante, sobre el cumplimiento de expectativas externas. Este tipo de amor, en mi opinión, es frágil, superficial y, en última instancia, insatisfactorio. Se basa en el si me das, te doy, en el si te comportas como quiero, te amo. Es un amor que se alimenta de la dependencia y que, inevitablemente, nos lleva a la frustración y al sufrimiento. Pero, ¿qué significa entonces el amor con condiciones? En este contexto, las condiciones son, en realidad, los valores, los principios y la forma de ser que cada uno de nosotros necesita para sentirse pleno y feliz dentro de una relación. Son las bases sólidas sobre las que se construye un vínculo auténtico y duradero. Y ojo, no estoy hablando de condiciones externas como el dinero, el estatus social o el físico. Estoy hablando de la existencia misma de la persona que amamos, de su integridad, de su autenticidad, de su capacidad para amar y ser amado. Demet Özdemir, con su frase, nos invita a reflexionar sobre esto. Nos dice que el amor verdadero no exige regalos costosos ni gestos grandilocuentes. El amor verdadero exige existencia. Exige que la persona esté presente no solo física, sino emocional y espiritualmente. Exige que sea auténtica, que sea ella misma, con sus virtudes y sus defectos. Exige que tenga una base sólida, unos valores claros y una forma de ser que nos haga sentir seguros, comprendidos y amados incondicionalmente. Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Qué significa realmente exigir existencia y no regalos? Significa, en primer lugar, valorar a la persona por lo que es, no por lo que tiene o por lo que puede hacer por nosotros. Significa apreciar su esencia, su personalidad, su forma de ver el mundo. Significa aceptar sus imperfecciones, sus errores, sus miedos, sin juzgarla ni tratar de cambiarla. Significa entender que todos somos seres humanos, con nuestras luces y nuestras sombras, y que el amor auténtico reside en la capacidad de aceptar y abrazar esa totalidad. Significa, además, establecer límites saludables y comunicarlos de manera clara y respetuosa. El amor con condiciones implica saber qué es lo que necesitamos para sentirnos bien y estar dispuestos a expresarlo. No se trata de imponer nuestras necesidades, sino de compartir nuestras expectativas y de buscar un equilibrio que funcione para ambos. Por ejemplo, si necesitamos espacio personal, debemos comunicarlo; si valoramos la honestidad, debemos exigirla; si necesitamos sentirnos escuchados, debemos expresar esa necesidad. Otro aspecto fundamental es el respeto mutuo. El amor con condiciones se basa en la igualdad y el respeto. Implica reconocer el valor del otro, valorar sus opiniones, respetar sus decisiones y tratarlo con dignidad. No se trata de controlar, manipular o someter, sino de construir una relación en la que ambos se sientan seguros, valorados y empoderados. El respeto implica escuchar activamente, empatizar con el otro, validar sus sentimientos y estar dispuesto a negociar y a llegar a acuerdos. Y por supuesto, la comunicación es clave.
Una comunicación abierta, honesta y transparente es el cimiento de cualquier relación duradera. Implica expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestras preocupaciones de manera clara y asertiva. Implica escuchar activamente al otro, tratar de entender su punto de vista y estar dispuesto a resolver los conflictos de manera constructiva. Una buena comunicación implica también ser capaces de celebrar los éxitos del otro, de apoyarlo en sus desafíos y de compartir sus alegrías y tristezas. Pero, ¿qué ocurre cuando no se cumplen estas condiciones? ¿Qué ocurre cuando una persona no está dispuesta a existir de manera plena, a ser auténtica, a respetar, a comunicarse o a establecer límites saludables? La respuesta es simple: la relación no funcionará. O al menos no funcionará de manera sana y duradera. Porque el amor con condiciones, en su esencia, es un pacto de crecimiento mutuo. Es un compromiso de apoyarse, de cuidarse, de respetarse y de evolucionar juntos. Si una de las partes no está dispuesta a cumplir con este compromiso, la relación se desmoronará. Es importante entender que el amor con condiciones no es una receta mágica ni una garantía de felicidad eterna. Las relaciones son complejas y siempre habrá altibajos. Pero al establecer estas bases sólidas, aumentamos significativamente las posibilidades de construir un vínculo sano, duradero y significativo. Y sobre todo aumentamos las posibilidades de sentirnos plenos, felices y amados por lo que somos, no por lo que damos o por lo que hacemos. Un ejemplo que siempre me gusta recordar es la historia de una amiga mía. Ella, durante mucho tiempo, se aferró a una relación que, en el fondo, no la hacía feliz. Era una relación basada en regalos costosos, en salidas espectaculares, en un intento constante de impresionar al otro. Pero bajo esa fachada brillante no existía la autenticidad, ni el respeto, ni la comunicación. Un día se cansó. Se dio cuenta de que necesitaba algo más. Necesitaba que la amaran por lo que era, no por lo que tenía. Y aunque al principio le costó, decidió romper con esa relación y buscar un amor que realmente valiera la pena. Hoy está felizmente casada con un hombre que la valora por su inteligencia, su sentido del humor, su bondad y su autenticidad. Un hombre que, en lugar de regalos, le ofrece su apoyo incondicional, su respeto y su amor verdadero. Esa es la verdadera magia del amor con condiciones, de la magia de la existencia. Así que, en resumen, el amor con condiciones, como nos enseña Demet Özdemir, exige existencia y no regalos. Exige autenticidad, respeto, comunicación, límites saludables y un compromiso de crecimiento mutuo. No se trata de un intercambio de favores, sino de un vínculo que se construye sobre la base de la confianza, la admiración y el amor incondicional. *** Profundizando en el concepto de exigir existencia, un análisis detallado. ***. Hemos explorado el núcleo de la idea del amor con condiciones, y cómo se distingue del amor condicionado superficial. Ahora adentrémonos en un análisis más profundo de qué significa realmente exigir existencia, y cómo se manifiesta en las relaciones cotidianas. ***1. La presencia completa, más allá de la superficie física. Cuando hablamos de existencia, no nos referimos simplemente a la presencia física de la persona amada. Si bien estar presente es importante, la verdadera existencia implica una conexión profunda a nivel emocional, mental y espiritual. Significa que la persona está presente con su mente y su corazón, escuchando activamente, mostrando interés genuino en lo que decimos y compartiendo sus propios pensamientos y sentimientos. ***. ¿Cómo se manifiesta la presencia completa en la práctica? Escucha activa. Prestar atención sin interrupciones, hacer preguntas para entender, mostrar empatía y recordar detalles importantes. Comunicación abierta. Compartir pensamientos, sentimientos y experiencias de manera honesta y transparente. Tiempo de calidad. Dedicar tiempo exclusivo a la relación, donde se prioriza la conexión y la interacción. Apoyo emocional. Estar presente para apoyar a la pareja en momentos de dificultad, celebrar sus éxitos y ofrecer consuelo cuando sea necesario. Interés genuino. Mostrar interés en los intereses, pasiones y aspiraciones de la pareja. La ausencia de presencia completa puede manifestarse de diversas formas, como la distracción constante, la falta de empatía, la evitación de conversaciones profundas.
La falta de interés en los problemas de la pareja o la incapacidad de estar presente en momentos importantes. Asterisco asterisco 2. Autenticidad, clave para una conexión verdadera asterisco asterisco. La autenticidad es otro pilar fundamental de exigir existencia. Significa ser fiel a uno mismo, mostrarse vulnerable y genuino, sin máscaras ni pretensiones. La autenticidad implica aceptar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, y ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja sobre quiénes somos realmente. Asterisco asterisco, ¿por qué es tan importante la autenticidad en el amor? Asterisco asterisco. Asterisco 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 fomenta la confianza asterisco asterisco la autenticidad construye confianza. Ya que la pareja sabe que puede confiar en que la otra persona es genuina, y no está tratando de engañarla. Asterisco 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 profundiza la conexión asterisco asterisco ser auténtico permite que la pareja se conecte a un nivel más profundo, compartiendo experiencias, vulnerabilidades y sueños. Asterisco 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 libera la presión asterisco asterisco la autenticidad libera la presión de tener que mantener una imagen falsa, lo que permite a la persona sentirse más relajada y cómoda en la relación. Asterisco 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 promueve el crecimiento personal asterisco asterisco al ser auténticos, nos permitimos ser vulnerables y aprender de nuestros errores, lo que nos ayuda a crecer como individuos y como pareja. La falta de autenticidad puede manifestarse a través de la manipulación, la mentira, la evasión o la falta de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una relación basada en la inautenticidad es frágil y, en última instancia, insatisfactoria, ya que no permite que se construya una conexión real y duradera. Asterisco asterisco 3. Integridad, el fundamento de la confianza asterisco asterisco. La integridad es la cualidad de ser honesto y tener fuertes principios morales. Implica actuar de acuerdo con nuestros valores, ser coherentes en nuestras palabras y acciones, y ser responsables de nuestras decisiones. La integridad es fundamental para construir y mantener la confianza en una relación. Asterisco asterisco, ¿cómo se manifiesta la integridad en el amor? Asterisco asterisco. Asterisco 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 honestidad asterisco asterisco ser sincero en todas las situaciones, incluso cuando es difícil. Asterisco 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 responsabilidad asterisco asterisco asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Asterisco 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 lealtad asterisco asterisco ser fiel a la pareja y a los compromisos adquiridos. Asterisco 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 respeto asterisco asterisco tratar a la pareja con respeto, incluso en momentos de desacuerdo. Asterisco 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 coherencia asterisco asterisco actuar de acuerdo con nuestros valores y principios en todas las áreas de la vida. La falta de integridad puede manifestarse a través de la mentira, el engaño, la infidelidad, la falta de responsabilidad o la manipulación. Una relación basada en la falta de integridad es destructiva y socava la confianza, que es esencial para cualquier vínculo saludable. Asterisco asterisco 4. Valores claros, el mapa de la relación asterisco asterisco. Tener valores claros es esencial para construir una relación sólida y significativa. Los valores son los principios que guían nuestras decisiones, acciones y comportamientos. Compartir valores fundamentales con nuestra pareja crea una base común que facilita la comprensión, el respeto y el apoyo mutuo. Asterisco asterisco, ¿qué tipo de valores son importantes en una relación? Asterisco asterisco. Asterisco 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 honestidad asterisco asterisco ser sinceros y transparentes en la comunicación y en las acciones. Asterisco 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 respeto asterisco asterisco valorar las opiniones, sentimientos y necesidades de la pareja. Asterisco 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 confianza asterisco asterisco creer en la fidelidad y la integridad de la pareja. Asterisco 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 comunicación asterisco asterisco expresar abiertamente los sentimientos, necesidades y expectativas. Asterisco 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 lealtad asterisco asterisco apoyar a la pareja y defender la relación. Asterisco 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 compromiso asterisco asterisco estar dispuestos a trabajar en la relación y a superar los desafíos juntos. Asterisco 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 empatía asterisco asterisco comprender y compartir los sentimientos de la pareja. Asterisco 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 apoyo asterisco asterisco animar a la pareja a alcanzar sus metas y sueños. Asterisco 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 igualdad asterisco asterisco reconocer el valor y la autonomía de cada uno. Cuando las parejas comparten valores similares, es más fácil tomar decisiones en conjunto, resolver conflictos de manera constructiva y construir una vida en común que sea significativa y satisfactoria.
Asterisco 5. La capacidad de amar y ser amado, el corazón de la existencia asterisco. Finalmente, exigir existencia implica la capacidad de amar y ser amado. Implica ser capaces de dar y recibir afecto, de mostrar compasión y empatía, y de crear un espacio seguro y de apoyo para la pareja. Asterisco, ¿qué significa la capacidad de amar y ser amado? Asterisco. Dar y recibir afecto expresar amor a través de palabras, gestos y acciones. Asterisco, mostrar empatía comprender y compartir los sentimientos de la pareja. Asterisco, ser compasivos mostrar bondad y comprensión, especialmente en momentos difíciles. Asterisco, crear un espacio seguro proporcionar un ambiente donde la pareja se sienta valorada, respetada y aceptada. Asterisco, apoyar el crecimiento mutuo animar a la pareja a alcanzar sus metas y sueños. La incapacidad de amar y ser amado puede manifestarse a través de la frialdad emocional, la falta de empatía, la dificultad para expresar sentimientos, la incapacidad de perdonar, o la resistencia a la vulnerabilidad. Una relación donde una de las partes es incapaz de amar y ser amada es, en última instancia, incompleta y carente de la conexión profunda y significativa que todos anhelamos. Asterisco, el amor con condiciones en la era digital asterisco. En la actualidad, la era digital ha transformado la forma en que nos relacionamos, y el concepto de amor con condiciones adquiere nuevas dimensiones. Las redes sociales, las aplicaciones de citas y la comunicación en línea pueden, por un lado, facilitar la conexión y por otro complicar las relaciones. Asterisco, desafíos y oportunidades en la era digital asterisco. Superficialidad la proliferación de imágenes perfectas en las redes sociales puede crear expectativas irreales y fomentar la comparación. Asterisco, comunicación fragmentada la comunicación a través de mensajes de texto y redes sociales puede dificultar la expresión de emociones y la resolución de conflictos. Asterisco, distracción constante la tecnología puede ser una fuente de distracción, dificultando la presencia completa y la conexión real. Asterisco, oportunidades de conexión las plataformas digitales también pueden facilitar la conexión con personas que comparten intereses y valores similares. Asterisco, mayor acceso a información la investigación en línea puede ayudar a las personas a comprender mejor las relaciones y a tomar decisiones informadas. En este contexto es aún más importante recordar la esencia del amor con condiciones y enfocarse en la autenticidad, la comunicación abierta y el respeto mutuo. La tecnología debe ser utilizada como una herramienta para fortalecer la relación, no para debilitarla. Asterisco, preguntas clave para reflexionar Para profundizar en tu comprensión del amor con condiciones y cómo se aplica a tu vida, considera las siguientes preguntas. Asterisco, ¿cuáles son tus valores fundamentales y cómo se reflejan en tus relaciones? Asterisco, ¿qué necesitas para sentirte amado y valorado en una relación? Asterisco, ¿qué estás dispuesto a ofrecer a cambio para construir una relación sana y duradera? Asterisco, ¿cómo puedes cultivar la autenticidad, la integridad y la comunicación abierta en tus relaciones? Asterisco, ¿cómo puedes establecer límites saludables y comunicar tus necesidades de manera clara y respetuosa? Asterisco, ¿cómo puedes practicar la escucha activa, la empatía y el apoyo emocional en tus relaciones? Asterisco, ¿qué acciones concretas puedes tomar para construir una relación basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional? Asterisco, conclusión, la magia de la existencia En conclusión, el amor con condiciones no se trata de exigir perfección, sino de exigir existencia. Exige que la persona amada esté presente, sea auténtica, tenga integridad, comparta valores y sea capaz de amar y ser amada. Es un pacto de crecimiento mutuo, un compromiso de apoyarse, cuidarse, respetarse y evolucionar juntos. Como nos recuerda Demet Özdemir, el amor verdadero no se encuentra en los regalos, sino en la capacidad de conectar con la esencia de otra persona y de aceptarla y amarla tal como es.
Al establecer estas bases sólidas, aumentamos significativamente las posibilidades de construir un vínculo sano, duradero y significativo. Recuerden que las relaciones son un viaje, no un destino. Habrá momentos de alegría y momentos de dificultad. Pero al mantener el enfoque en la autenticidad, el respeto, la comunicación y el crecimiento mutuo, podemos navegar por las aguas turbulentas y construir relaciones que nos llenen de alegría y nos hagan sentir plenos y amados. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración para reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre lo que realmente buscan en el amor. Los invito a dejar sus comentarios, preguntas y experiencias en la sección de abajo. ¿Qué significa para ustedes el amor con condiciones? ¿Han encontrado alguna vez un amor que exija existencia y no regalos? No duden en compartir sus historias, porque todas son valiosas y pueden ayudar a otros. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de amor y de felicidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.